Las elecciones del 2 de abril de 1916 convierten a Hipólito Yrigoyen en presidente de la nación. A 4 años de la implementación de la llamada Ley Sáenz Peña, los comicios se realizan en forma secreta y obligatoria. Por primera vez, el pueblo tiene la palabra en la elección de un mandatario. La reforma electoral provoca un cambio en la forma de hacer política en el país. Las masas empiezan a ser un factor clave para acceder al poder. Yrigoyen es un líder que capitaliza la voluntad popular, pero no es el único político con alta convocatoria. En diferentes provincias surgen distintos caudillos, muchos pertenecientes a su propio partido. Todos ellos saben cómo responder a los intereses de los sectores populares y así alcanzar el poder. Con el correr de los años, los caudillos provinciales serán figuras claves de la política argentina. La llegada de Hipólito Yrigoyen al poder provoca tensiones entre el mandatario y los caudillos provinciales. El presidente apela a diferentes armas para imponerse en la disputa. A pesar de ello, la figura de distintos dirigentes crece a lo largo del país. Hacia 1921, la provincia de Santa Fe es gobernada por el radical Enrique Mosca. Por entonces, la principal fuerza de oposición al gobierno provincial es el Partido Demócrata Progresista, liderado por Lisandro de la Torre. De la Torre y Mosca coinciden en llevar adelante un ambicioso proyecto que encenderá la mecha de un conflicto que se prolongará durante más de 15 años: la reforma de la Constitución santafesina. El debate principal se da sobre 2 temas: la separación entre Estado e Iglesia y los cambios en el sistema electoral. La Iglesia Católica sigue con preocupación aquellas modificaciones que la afectan e intenta torcer el rumbo de la situación. Para ello, presiona a varios legisladores y al propio presidente Yrigoyen. La Iglesia pretende que los radicales santafesinos desistan de su postura. Sin embargo, los convencionales se mantienen firmes. La nueva Carta Magna refuerza el carácter laico del Estado. En el plano político, se reemplaza el juramento por Dios de los nuevos funcionarios por una promesa de cumplimiento de las legislaciones vigentes. Además, se elimina el requisito que exigía al gobernador profesar la fe católica. En el aspecto educativo, se recalca la condición gratuita y laica de la enseñanza. El gobierno nacional no ve con agrado la sanción de la nueva Carta Magna. Yrigoyen imparte instrucciones a su ministro del Interior, Ramón Gómez, para que le haga saber su opinión al gobernador Mosca. Mediante un telegrama, el Poder Ejecutivo Nacional expone su preocupación ante las posibles consecuencias de la división entre el Estado y la Iglesia. De manera sutil, Yrigoyen amenaza al gobernador con intervenir la provincia. La estrategia del gobierno nacional es responsabilizar al partido de Lisandro de la Torre del distanciamiento con la curia. El principal temor del presidente es que el nuevo régimen electoral fortalezca al Partido Demócrata Progresista. Ante esta situación, el gobernador Mosca hace caso a los reclamos que le llegan de Buenos Aires y cambia su actitud.
A pesar de que no está entre sus prerrogativas, el gobernador veta la reforma de la Carta Magna. Se escuda en que han vencido los plazos estipulados para la redacción de la norma. El veto del gobernador Mosca deja consecuencias profundas en la Unión Cívica Radical de Santa Fe. Los radicales de la provincia se dividen entre aquellos que apoyan a Irigoyen y quienes ven al mandatario como un obstáculo para lograr lo que ambicionan. La tendencia se expande en el resto del país. Cada vez son más los que cuestionan la autoridad del presidente. Le critican su poco respeto a las construcciones políticas provinciales. Además, señalan su preferencia a rodearse de funcionarios cuyo principal mérito es el de rendir culto a su persona, a los que califican de genuflexos. En 1924, con Marcelo Torcuato de Alvear en la presidencia, el partido se divide. Surge el radicalismo antipersonalista, que se suma a otras expresiones disidentes ya existentes, como el lencinismo en Mendoza o el bloquismo en San Juan. Los antipersonalistas critican el liderazgo vertical de Irigoyen. Muchos de ellos toman como bandera la figura de Leandro Alem, prócer del radicalismo, quien criticó fuertemente a su sobrino Irigoyen. Se avecinan tiempos de discusiones y peleas internas dentro del partido gobernante. La reforma del sistema electoral provoca grandes cambios en la política argentina. Con la sanción de la ley Sáenz Peña, surgen en distintas provincias líderes populares que convocan y atraen a las multitudes. Uno de estos nuevos caudillos es el mendocino José Néstor Lencinas. Conocido como El Gaucho, es uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical de la provincia. Llega al poder en 1918 gracias a la intervención provincial que un año antes había ordenado el presidente radical sobre el gobierno conservador. A poco de asumir, inicia un proceso de reformas sociales que captan el apoyo mayoritario de los sectores populares, pero pronto comenzará a tener diferencias con el gobierno nacional. En 1919, Irigoyen dispone una nueva intervención federal a la provincia de Mendoza para favorecer a los hombres de su confianza en las próximas elecciones provinciales. Un año más tarde, José Néstor Lencinas muere. Pero su hijo Carlos Washington Lencinas, conocido como El Gauchito, irrumpe en la escena política mendocina. Se trata de la consolidación de una nueva corriente interna dentro de la Unión Cívica Radical, el lencinismo. El símbolo que se elige para identificar a los partidarios de esta tendencia es una alpargata. Los lencinistas buscan la identificación de los hombres que portan este humilde calzado. A lo largo de la década de los 20, el lencinismo gana todas las elecciones en Mendoza. Sin embargo, sus mandatos quedan siempre inconclusos. El gobierno nacional interviene sucesivamente en la provincia con diferentes justificaciones, aunque el motivo de fondo es muy claro: detener el avance de esta corriente. En 1929, el Gauchito Lencinas busca posicionarse a nivel nacional. Se presenta como candidato a senador, pero nuevamente se topará con un escollo. A pesar de haber sido correctamente elegido, tanto radicales irigoyenistas como conservadores se confabulan para impedir su llegada al Congreso. Se le rechazan los pliegos de aprobación y Lencinas ve frustrado su ingreso al Senado. En tanto, el clima en Mendoza se empieza a enrarecer. Allegados a Lencinas le avisan sobre diferentes rumores acerca de un posible atentado. Le sugieren que no regrese a su provincia porque su vida corre riesgo.
Lencinas le envía un telegrama a Irigoyen, solicitándole garantías, pero, de todas formas, decide volver a Mendoza, sin hacer caso a las advertencias. Su llegada a la provincia provoca una gran conmoción. Se organiza un banquete de recibimiento en el Club de Armas. Una multitud espera afuera al caudillo para que salga al balcón a dar un discurso. De repente, se producen algunos disturbios. El dirigente sale a calmar los ánimos, pero un disparo de arma de fuego lo derriba. Horas más tarde, fallece Carlos Washington Lencinas. No hay certeza sobre quién dio la orden del ataque, pero la mayoría de las miradas apuntan al entorno del presidente Irigoyen. El hombre al que se le atribuye haber cometido el crimen muere durante los enfrentamientos producidos en la plaza. Según la oposición, el asesinato de Lencinas muestra el grave estado al que ha llevado al país el irigoyenismo. La muerte del gauchito Lencinas marca un punto de inflexión en la historia de la política en Mendoza. El lencinismo no podrá recuperarse del suceso y perderá el protagonismo y el arraigo popular ganado durante la década de los 20. Al suceso del lencinismo se le suman otros fenómenos parecidos en distintas provincias. En San Juan comienza a prevalecer un apellido que dejará una fuerte marca: el de los hermanos Federico y Aldo Cantoni. En 1917, Federico Cantoni organiza en la provincia el Partido Juventud Radical, que no comulga con los métodos de Irigoyen. El símbolo que elige para identificar a sus partidarios es también la alpargata. Además, el caudillo busca modernas formas de entretenimiento para acercar su mensaje a las masas. Equipa un auto con un proyector de cine, con el cual recorre toda la provincia exhibiendo películas de Charles Chaplin. Luego de las proyecciones, aprovecha la concentración para presentar sus ideas. En 1920 se realizan elecciones a gobernador. Desde la Casa Rosada, Irigoyen impone a un hombre de su confianza, Amable Jones, quien por muy poco margen logra vencer a los conservadores. El radicalismo gana las elecciones, pero pronto comienzan los problemas. El nuevo mandatario provincial distribuye los cargos a personas de su entorno cercano, dejando de lado a importantes dirigentes radicales ligados al cantonismo. Además, la policía intimida a los disidentes y hostiga a la prensa. La oposición y el radicalismo no irigoyenista elevan un pedido de juicio político contra el gobernador. Para evitarlo, Amable Jones disuelve la legislatura. Eso provoca que el grupo de dirigentes cercanos a los hermanos Cantoni se desvincule de la coalición gobernante. Así nace la Unión Cívica Radical Bloquista. El 4 de octubre de 1921, la policía ataca la quinta de Federico Cantoni en Jáchal. Pocos días después, durante un acto, el dirigente bloquista da un discurso que tendrá consecuencias. Cantoni busca un gran cambio en la situación política de la provincia. Para eso, arenga a los sanjuaninos a que se levanten en armas para sacar a Jones de la gobernación, vivo o muerto. El incendiario discurso de Cantoni encuentra eco entre sus seguidores y pronto llegará un desenlace para el conflicto. El 20 de noviembre de 1921, el gobernador pasea en coche camino a la localidad de La Rinconada. Cerca del mediodía, el auto es interceptado por un grupo de partidarios del bloquismo. En ese momento, se escribe una página violenta en la historia de San Juan. Amable Jones es asesinado a tiros. El suceso conmociona a la provincia. La policía detiene a Federico Cantoni.
a quien acusa de ser autor intelectual del hecho, y también a su hermano menor, Helio. Lejos de desanimarse, el caudillo bloquista no renuncia a sus aspiraciones políticas. Desde la prisión, coordina su campaña electoral. Su hermano mayor, Aldo, es quien lo ayuda en su anhelo de llegar a la gobernación. De esta forma, el bloquismo se prepara para acceder al poder y nada parece poder detenerlo. Aunque el bloquismo gana todos los comicios durante la década de los 30, no podrá terminar ningún mandato por la acción de las constantes intervenciones federales, ahora impulsadas por los gobiernos conservadores. Sin embargo, su influencia en la provincia se mantendrá durante todo el siglo XX. Durante la década de los 30, el fraude electoral domina la escena política en todo el país. No obstante, a pesar del empleo de este mecanismo ilícito, entre los conservadores hay hombres de una enorme popularidad. En la provincia de Buenos Aires se destaca Alberto Barceló. Nacido en el seno de una familia humilde de Avellaneda, en 1909 es nombrado intendente. Durante los próximos 34 años, controlará la localidad de manera directa o indirecta. Sus triunfos son fraudulentos y suele utilizar la violencia para amedrentar a los opositores. Sin embargo, su prestigio es enorme entre los vecinos de todas las clases sociales. Barceló cuenta con un empleado que atiende a los más necesitados, a quienes entrega vales que pueden cambiarse por comida en los negocios locales. Su gestión es favorecida también por el desarrollo de una enorme cantidad de obras públicas. Se destaca la creación del Hospital Municipal y el Hospital de Wilde. En muchas zonas de la localidad desaparecen los caminos de tierra y éstas reciben los beneficios del agua corriente, un sistema cloacal y la iluminación en sus calles. Desde Avellaneda, Barceló intenta construir una plataforma que le permita llegar a la gobernación de Buenos Aires. En 1931 pasa a formar parte de la coalición conservadora conocida como Partido Demócrata Nacional. Así, mueve todas sus influencias para llegar a la gobernación. Los comicios se realizan en 1940. Mediante el empleo del voto cantado, reinstaurado en la provincia y otras estrategias electorales, Barceló se impone. Sin embargo, el entonces presidente de la Nación, Roberto Marcelino Ortiz, interviene en la provincia. Ortiz le había prometido a los radicales velar por elecciones limpias. Por lo tanto, ante el fraude cometido por los conservadores, decide tomar cartas en el asunto y deja sin efecto las elecciones. El sueño de Barceló se ve frustrado, aunque es recompensado con un cargo de senador. Con el golpe de Estado de 1943 se termina su carrera política. En 1933, la muerte de Hipólito Yrigoyen abre una nueva etapa en la Unión Cívica Radical. El partido se queda sin un líder que pueda proyectarse a nivel nacional. Además, el empleo sistemático del fraude por parte de los conservadores margina el radicalismo del poder. Pero algunos dirigentes radicales apelan a distintos métodos para imponerse en las elecciones. Logran evitar el fraude movilizando a sus partidarios o portando armas para defender las urnas. De esta forma, en 1935, Amadeo Sabatini logra hacer respetar la voluntad popular y es elegido gobernador de Córdoba. El nuevo mandatario es un médico de Villa María que se hace llamar el primer trabajador. Su lema es agua para el norte, caminos para el sur y escuelas para toda la provincia. Para llevar a cabo su objetivo, el líder cordobés insiste en fomentar una economía basada en el agro como sector dinámico
sobre el cual expandir el desarrollo industrial. Sabatini busca sumar más tecnología e impulsar una reforma agraria para que surjan pequeños productores altamente tecnificados. Pero sus aspiraciones se topan con las limitaciones que impone la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara estas reformas como anticonstitucionales. A pesar del traspié, el gobernador implementa medidas que estimulan el desarrollo social. En 1940 deja la gobernación y una muchedumbre lo despide al grito de «Sabatini presidente». Su liderazgo prefigura la actuación de otra figura popular que hará irrupción en los próximos años, Juan Domingo Perón. Durante la década de los 30, el Partido Demócrata Progresista se hace fuerte en la provincia de Santa Fe. En 1932, Luciano Molinas accede a la gobernación. Apenas asume, cumple con una de sus promesas de campaña: reimplantar la Constitución Provincial de 1921 que había generado tantas polémicas en su momento. A pesar de ello, Molinas debe enfrentarse a las consecuencias en la provincia por la gran crisis económica que sufre el mundo capitalista desde 1929. Molinas busca encarar una administración austera. Elimina gastos ostentosos, baja su sueldo y suspende el pago de la deuda provincial. Estos recortes le permiten realizar obras públicas como caminos, dragados de puertos y mejoras en la red ferroviaria. Además, el gobernador también intenta solucionar los problemas de miles de pequeños y medianos productores agrícolas que sufren por la crisis económica. El gobernador implanta un impuesto para los grandes terratenientes. La sociedad rural se opone al rumbo que comienza a tomar la provincia y busca frenar el avance de Molinas recurriendo a sus influencias políticas. La estadía en el poder del líder santafesino se empieza a complicar. En 1936, el gobierno nacional, encabezado por Agustín Pedro Justo, se interpone en el camino del Partido Demócrata Progresista. Falta poco para las elecciones nacionales y Justo busca que el Partido de la Concordancia se mantenga en el poder. Tanto en Córdoba como en Buenos Aires, socialistas y radicales buscan evitar cualquier maniobra fraudulenta. Sin embargo, muchas miradas apuntan al determinante electorado santafesino. El Partido Demócrata Progresista es muy fuerte en la provincia. Su líder, Lisandro de la Torre, tuvo un papel determinante durante el debate sobre las carnes en la Cámara Alta. Además, de la Torre fue un tenaz opositor al llamado Pacto Roca-Runciman, en el que el gobierno inglés obtenía importantes beneficios a cambio de garantizar la compra de carne argentina. A partir de este escenario, el gobierno nacional busca debilitar al demoprogresismo para castigar su actuación. El 4 de octubre de 1936, el presidente Justo decide la intervención federal a la provincia de Santa Fe. La explicación que da es que Molinas violó las formas republicanas al reconocer la Constitución de 1921. Santa Fe vuelve a estar regida, como hace 15 años, por su vieja Carta Magna. A partir de 1916, la nueva política de masas genera una gran cantidad de líderes que buscan seducir a los sectores populares y medios. Con mayor o menor éxito, desde distintos espacios políticos, se recurre a estrategias para conquistar la voluntad popular. Durante las décadas de los 20 y los 30, los nuevos caudillos deben sortear constantes obstáculos que muchas veces los desplazan del poder. Durante el irigoyenismo, los líderes emergentes deben superar las intervenciones que impone el gobierno nacional a las provincias que no son afines a sus ideas. Y,
En la década de los 30, durante los gobiernos de la Concordancia, los caudillos populares tienen que enfrentar a un gobierno que recurre al fraude, al dinero y a la violencia para sostenerse en el poder. A pesar de las dificultades e impedimentos, estos dirigentes encarnan una nueva forma de hacer política. Durante la década de los 40, este fenómeno se expandirá y se consolidará con el surgimiento del peronismo.